Bien, buenos días. Continuando entonces con la clase anterior, habíamos visto región deltoidea. No se olviden, el músculo deltoide, su principal función era entonces ¿cuál? La abducción de hombro, y está inervado por el nervio axilar o circunflejo, cuya característica principal, ¿cuál era ese nervio? Rodea al cuello quirúrgico. Por eso que las fracturas del cuello quirúrgico del húmero afectan directamente a este nervio, al nervio axilar o circunflejo, y paralizan al deltoides. También otra entidad, otra patología más frecuente incluso que la fractura del cuello quirúrgico es la luxación del hombro, la luxación de la articulación glenohumeral, así se llama, articulación glenohumeral. La luxación generalmente es anterior, en la mayoría de los casos, la luxación anterior del hombro afecta también directamente al nervio axilar o circunflejo, causando también la parálisis del deltoides. Bien, continuando con la clase, nosotros estábamos viendo que una vez retirado el músculo deltoides, correcto, debajo tenemos este espacio, el espacio subdeltoideo, donde vamos a encontrar estos elementos de estructura, que es la bursa. Es una membranita que contiene líquido en su interior, la bursa subdeltoidea y una bursa subacromial, que son bursas sinoviales, ¿correcto? A veces esta bursa, sobre todo en personas mayores de sexo femenino, se inflama, ¿ok? Se inflama y produce lo que llama la bursitis subdeltoidea. Incluso puede llegar a calcificarse y generar dolor agudo. Y es la causa más frecuente de síndrome de hombro doloroso, ¿correcto? La causa más frecuente de síndrome de hombro doloroso es la bursitis subdeltoidea. La segunda causa más frecuente es la tendinitis del supraespinoso. Eso no lo olviden. Ahí está la bursa subdeltoidea y la bursa subacromial. Ok, pasamos entonces a lo que es región axilar. Ok, región axilar. La región axilar es una fosa, como ven ahí, que tiene forma de una pirámide cuadrangular, es decir, cuya base es un cuadro, no sé qué pasa con el puntero, siempre se va hacia el lado izquierdo. Es una fosa con forma de una pirámide con base cuadrangular, una pirámide trunca, ¿ok? Cuyo vértice, trunco teóricamente, está detrás del punto medio de la clavícula. La base está a nivel de la piel y tiene 4 paredes, digamos, a los lados. Una pared anterior, que corresponde a la región pectoral, una pared posterior, que corresponde a la cara anterior de la escápula, por eso le decimos pared subescapular, una pared lateral, que corresponde a la cara interna del brazo, por eso decimos la pared braquial, y una pared medial, que corresponde a la cara externa del tórax, pared torácica, o incluso le decimos pared costal. Aquí lo vemos ya con estructuras blandas. La pared anterior es la pared pectoral, aquí están los músculos pectorales retirados. La posterior, aquí al fondo, vemos a la pared subescapular, cara anterior de la escápula. Aquí vamos a ver un músculo, el músculo subescapular. La pared lateral braquial, la pared medial o la pared interna, la pared torácica o costal. ¿Okay? La base la forma la piel. Pues ahí está el vértice trunco. Caramba. El vértice se localiza detrás del punto medio, detrás del tercio medio de la clavícula, mejor así, detrás del tercio medio de la clavícula, y a través de este vértice trunco se comunica la región cervical, es decir, el cuello, con la fosa axilar, y permite el paso de un grupo de elementos. ¿Qué elementos van a pasar a este nivel? Pasan, aquí vemos de azul la vena subclavia, de rojo la arteria del mismo nombre, la arteria subclavia, y de amarillo vamos a ver partes del plexo braquial. Estas estructuras que pasan se llaman las divisiones del plexo braquial. ¿Ok? ¿En qué orden están situadas? Ustedes lo ven acá, ¿en qué orden? Y precisamente en ese orden los he escrito. El elemento más anterior y a su vez más medial, más anteromedial o anterointerno, es la vena subclavia. El elemento intermedio es la arteria subclavia. Y el más posterior y lateral, son las divisiones del plexo braquial.
¿Estamos de acuerdo? Y alrededor de estos elementos también van a pasar vasos linfáticos que más bien están ascendiendo de la fosa axilar hacia el cuello, ¿correcto? Muy bien. La base, la pared inferior, está formada por la piel. Uno observa la piel de la axila cuando hace abducción, cuando separa el brazo del tórax, uno ve la base de la axila. Entonces, eso es la base. La piel está formada por la base está formada por la piel, luego viene una capa de tejido celular subcutáneo y una fascia que es la fascia axilar, ¿correcto? Esta fascia axilar es una prolongación de la fascia que cubre al pectoral mayor y se va hacia atrás para juntarse con la fascia que cubre al músculo dorsal ancho. Y esta fascia contribuye a formar el piso, la base de la axila. ¿Ok? Esta fascia no es completamente cerrada. A veces presenta unos orificios. Y el orificio más grande que presenta toma ese nombre que está escrito ahí. El llato del ángel. Llato del ángel es el orificio más grande que presenta esta fascia en la base de la axila. Y por este llato pasan vasos linfáticos, como ven ahí. Vasos linfáticos que vienen de la región mamaria principalmente, de la glándula mamaria hacia la axila. El 75-80% del drenaje linfático de la glándula mamaria va hacia la axila. Por eso que cuando hay problemas malignos de mama, deben también explorarse ganglios de la axila. ¿Ok? Y por este mismo orificio, el llato del ángel, en algunos casos, no siempre, pasa una prolongación de la glándula mamaria. La glándula mamaria se prolonga hasta la axila. Y esa prolongación, toma ese nombre que ven ahí, la cola axilar mamaria o cola de Spence, que la vemos en esta imagen. Aquí pueden ver, aquí está la glándula mamaria. A la glándula mamaria la vamos a estudiar en tórax y vamos a ver que tiene 4 cuadrantes y del cuadrante superolateral. El cuadrante superolateral se prolonga esto hacia la axila, la cola axilar, que es una prolongación del cuadrante superolateral de la glándula mamaria. Dicho sea de paso, a veces es pregunta de examen, ¿en qué cuadrante de la mama es más frecuente o se inicia el cáncer de mama? Precisamente en ese cuadrante. En el cuadrante superolateral es donde se inicia con mayor frecuencia la patología maligna de mama, ¿correcto? Y también a veces preguntan, ¿en qué cuadrante de la mama el cáncer es de peor pronóstico? El cáncer tiene una diseminación más rápida y tiene un pronóstico, digamos, de menos esperanza en el cuadrante superomediano. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que no debes olvidar por ahora de glándula mamaria. La pared anterior de la axila, la pared anterior de la región axilar, es la pared formada por los pectorales. Nos mencioné la pared pectoral. Esta pared nosotros la formamos o la consideramos que tiene 7 capas. 7 capas. De adelante hacia atrás, evidentemente la primera capa será la piel. Segunda capa el celular subcutáneo, tejido celular subcutáneo. La tercera capa es esta fascia que envuelve al pectoral mayor y se llama la fascia pectoral superficial que envuelve al músculo pectoral mayor. La siguiente capa será el músculo pectoral mayor, ¿correcto? El propio músculo en sí. Y detrás del pectoral mayor, entre ambos pectorales, no sé qué ha pasado acá, y detrás de ambos pectorales, entre ambos pectorales, detrás del pectoral mayor, pero delante del pectoral menor, acá hay un espacio, ¿ven ahí? Hay un espacio ahí, que es el espacio interpectoral, importante también, el espacio interpectoral, ya vamos a ver por qué es importante. Y luego tenemos detrás la fascia pectoral profunda, que envuelve al pectoral menor, y finalmente el músculo en sí, el músculo pectoral menor. Esas son las 7 capas que forman la pared anterior de la axila. ¿Ok? Facilito en ese orden. ¿Ok? Empezamos. Describamos al músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor, como ven ahí, es un músculo ancho, es un abanico, fácilmente palpable a través de la piel, ¿correcto? Y su inserción proximal, es decir, su inserción central, es principalmente en la clavícula y en el esternón con los cartílagos costales. Ahí es principalmente su inserción.
Se va a insertar en el borde anterior de la clavícula, en los 2 tercios internos de este borde anterior. 2 tercios internos o 2 tercios mediales del borde anterior de la clavícula, y se va a insertar en la cara anterior del esternón y los cartílagos, y los 6 primeros cartílagos costales, es decir, del primero al sexto. ¿Ok? A partir de ahí, todas las fibras del pectoral mayor se van lateralmente, convergen, se van a juntar todas ellas, como ven ustedes acá, y se van a insertar en el húmero, en el tercio superior del húmero. ¿En qué parte? ¿Se acuerdan ustedes que había un surco de la corredera bicipital? Ese surco tiene 2 bordes, un borde lateral y un borde medial. Este se va a insertar en el borde lateral, de la corredera bicipital, a nivel del tercio superior de la diáfisis del húmero. ¿Estamos claros? Muy bien, ahí es su inserción. Perfecto. ¿Para qué sirve este músculo? Miren, cuando ustedes estudien los músculos no se compliquen la vida. Siempre recuerden que un músculo funciona como un elástico. Un elástico siempre, cuando se contrae, se acorta. Y al acortarse trata de aproximar las estructuras donde está insertado. Donde se agarra, siempre trata. Un músculo jamás empuja las estructuras, no, más bien las acerca. Es como un elástico, que al contraerse acerca las estructuras. Entonces, bajo ese principio uno debe razonar. El pectoral mayor, por ejemplo, ¿separará el brazo del tórax? No, pues, no puede hacer eso, no lo va a empujar al brazo. Más bien atrae el brazo hacia el tórax. Entonces, su función principal es la aducción, que significa aproximar el brazo al tórax, aducción de hombro o de brazo, que es lo mismo, rotación medial de hombro, flexión de hombro también, flexión, sus fascículos más superiores, más altos, también utilizan flexión de hombro. Es un excelente músculo trepador. Este término trepador es un término que lo van a encontrar en el libro de Kate Moore, cuando hablan de los músculos trepadores. Entonces, y les voy diciendo, ¿qué significa la acción de trepar? La acción de trepar es cuando una persona se cuelga de una estructura superior y trata de levantar el peso del cuerpo con los brazos. Es lo que comúnmente decimos cuando hacemos barras. ¿No? Mucho barras, entonces, barras. Eso es la acción de trepar. ¿Ok? Y una vez les digo, ¿cuáles son los famosos músculos trepadores que Kate Moore los menciona? Los trepadores son el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. ¿Estamos de acuerdo? Así que la mejor forma ahora que estamos de verano de desarrollar pectorales y dorsales anchos es a barras. ¿Estamos de acuerdo? Más simple, barato y cómodo. Sin tanta foto en los Facebook. ¿Estamos de acuerdo? Y también este músculo también tiene la característica de que eleva las costillas, levanta los arcos costales y participa, es un accesorio de la inspiración. Accesorio de la inspiración forzada, porque eleva los arcos costales. ¿Ok? Bien. Perfecto. ¿Cómo está inervado el pectoral mayor? Miren, ve, aquí está disecado el pectoral mayor. Cuando uno lo voltea, se da cuenta que hay 2 nervios que lo inervan, para la redundancia. Son los nervios pectoral lateral y pectoral medial. ¿Estamos de acuerdo? Pectoral lateral y pectoral. 2 nervios inervan al pectoral mayor. Nervio pectoral lateral, pectoral medial. Ambos vienen del plexo braquial, vamos a ver en un momento. ¿Ok? Muy bien. El otro detalle topográfico que no debes olvidar es que entre el borde superior del pectoral mayor, y el borde anterior del músculo deltoides, aquí se forma un surco o un canal que ha sido pregunta de examen de residencia y del ENAM, por supuesto. Este surco, este canal, se llama el surco deltopectoral, que forma el músculo deltoides y el pectoral mayor. Este surco, incluso observable en la cara anterior del hombro, sobre todo en personas delgadas, ¿correcto? Contiene 2 elementos importantes. El más utilizado es la vena cefálica. La vena cefálica que recorre por aquí, pero la vena cefálica no está sola. Está acompañada de la arteria deltoidea. ¿Estamos de acuerdo? De la arteria pase. De la arteria deltoidea, ¿se entiende? Entonces, y este surco o canal deltopectoral es utilizado para realizar las flebotomías, ¿no? ¿Correcto? Precisamente aquí vemos una fotografía, ¿no? ¿Qué es una flebotomía? Es un método clásico
que se realiza, ¿no?, con la finalidad de colocar un catéter, una vena de gran calibre, a través de una vena, digamos, que no es de fácil acceso, por lo tanto hay que disecar, que es una pequeña disección, cortar la piel subcutánea y encontrar la vena. Una vez encontrada la vena, se hace un corte transversal a la vena, que es un corte que no debe pasar de 1/3 del diámetro de la vena, o vas a cortar la vena. ¿Se entiende la idea? Una vez que haces un corte transversal que no pase 1/3 del diámetro de la vena, ahí introduces el catéter y lo fijas, incluso le pones punto de sutura y queda ahí, ¿no? Es un método clásico. La verdad que en emergencias y en trauma shock no usamos tanto esto, más usamos el catéter venoso central en yugulares. Eso lo vamos a ver en cuello, pero siempre se menciona esto. Estos procedimientos de acá se llaman flebotomías, como está escrito ahí, flebotomía, ¿no? Y se realiza con mayor frecuencia en el surco o canal dentopectoral. ¿Ok? Ese es el sitio más frecuentemente utilizado. Entonces, ¿qué vena se cateteriza a ese nivel? La vena cefálica. Eso es lo que nunca debes olvidar. ¿Ok? Bien. Les mencioné también que detrás del pectoral mayor hay un espacio. ¿Ven acá? El espacio interpectoral. ¿Por qué es importante este espacio interpectoral? En primer lugar, bueno, cuando uno diseca ahí, encuentra que hay grasa. Pero en este espacio, miren que hay ahí, ¿ven esto o no? Hay unos ganglios linfáticos, unos nódulos linfáticos, que toman un nombre especial. Los nódulos linfáticos interpectorales, y tienen un nombre propio. Nódulos de Rotter, ganglios linfáticos de Rotter. Tienen mucha importancia porque son una vía alterna, son una vía directa de drenaje. ¿De dónde viene, miren ustedes? De la glándula mamaria, que va de la glándula mamaria directamente hasta los ganglios subclaviculares de la axila. Esta ruta es una suerte de bypass que hace el drenaje linfático de la mama para no pasar por todos los demás ganglios de la axila. Va directamente hacia los ganglios subclaviculares, los ganglios superiores de la clavícula. Por eso no basta solamente con hacer el vaciamiento en un cáncer de mama, en una cirugía oncológica por cáncer de mama, no basta con hacer el vaciamiento linfático de la fosa en sí, sino también hay que retirar los ganglios de la zona interpectoral, porque por ahí está también bypaseando el drenaje linfático. ¿Quedó claro? Muy bien. Detrás de ellos tenemos la fascia pectoral profunda. ¿Ven ustedes esta fascia pectoral profunda que envuelve a dos músculos? Aquí arriba, mira, ¿cómo se llama este músculo que está debajo de la clavícula? El subclavio. Y más abajo, este es el pectoral menor. Entonces la fascia pectoral profunda envuelve al subclavio y al pectoral menor. Y debajo del pectoral menor, esta porción de acá, debajo del pectoral menor, toma este nombre, se condensa, es un poco más gruesa. Cuando uno lo observa realmente es más gruesa, y toma el nombre de ligamento suspensorio de la axila. Ligamento suspensorio de la axila o ligamento de Jardín. ¿Que dónde baja y se inserta dónde? En la fascia axilar. ¿Se acuerdan la fascia del piso? La fascia de la base de la axila se va a insertar. Por eso que cuando una persona separa el brazo del tórax, la piel se retrae, se levanta. Precisamente porque lo que está traccionando es el ligamento suspensorio de la axila o ligamento de Jardín. ¿Quedó claro? Muy bien, aquí está la fascia. Miren la fascia pectoral profunda, es amplia, ¿verdad? Es bastante amplia. Envuelve al subclavio, envuelve al pectoral menor. Esta fascia se inserta en clavícula, se inserta en apófisis coracoides, ¿ven ustedes? Envuelve al pectoral menor y finalmente llega a la base de la axila. Por eso es que en los libros de traumatología, ¿no?, ustedes van a encontrar esta fascia con el nombre de la fascia clavicóraco pectoro axilar. Esta es la gran fascia clavicóraco pectoro axilar. Eso en los libros de traumatología lo encuentran así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está, esa es la fascia. Y hablemos ahora sí en sí del músculo. Este músculo, el pectoral menor. ¿Este músculo de dónde va? Su inserción proximal es en 3 costillas. Tercera, cuarta y quinta. Tercera, cuarta, quinta costilla. Cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costilla. Asciende y un poco lateral. ¿Y a dónde va? A la apófisis coracoides. ¿La apófisis coracoides a qué hueso pertenece? A la escápula, al omóplato.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es difícil pensar que el pectoral menor entonces no trabaja sobre el húmero, no trabaja sobre el brazo. El pectoral menor no va a hacer aducción, flexión, nada de eso, porque el pectoral menor no trabaja sobre el brazo. Si lo que está jalando es la escápula, entonces su función principal, ¿cuál será? Desciende los hombros. El pectoral menor tiene como función descenso de hombros y también realizar, como dice ahí, anteropulsión, llevar los hombros hacia adelante. No trabaja sobre el brazo, sino sobre los hombros. Descenso y anteropulsión de hombros. Algunos, en vez de decir anteropulsión, dicen protrusión, es lo mismo. Y también este músculo participa, es como accesorio, es un inspirador accesorio, ¿no? Un accesorio de inspiración forzada. ¿Por qué? Porque eleva las costillas. ¿Y cómo está inervado el pectoral menor? Solamente por un nervio. Hay un nervio acá que también incluso lo perfora, ¿ven? El nervio pectoral medial. Entonces no te olvides, el pectoral mayor tiene dos nervios. Pectoral lateral, pectoral medial. Y el pectoral menor solamente un nervio, el pectoral medial. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Se acabó la pared anterior. La pared posterior de la axila, la pared posterior, miren ustedes, la pared posterior está dada por la cara anterior de la escápula. La cara anterior de la escápula. La cara anterior de la escápula se llama la fosa subescapular. Subescapular. Y aquí hay un músculo, el músculo subescapular. Más abajo están los músculos redondo mayor y un poquito más abajo el dorsal ancho. Ellos están formando la pared posterior de la axila. ¿Quedó claro? Nada más. La pared medial, la pared interna, también llamada pared costal, porque está formada por la cara externa del tórax y las costillas. En la pared costal vemos las costillas directamente. ¿Ah? ¿Qué ven ahí? Hay un músculo así, de bordes como una sierra. El serrato anterior o serrato mayor. Este músculo, serrato anterior o serrato mayor, que es un músculo que viene del borde interno de la escápula y se va a insertar en la cara externa de las 9 primeras costillas, de las costillas primera a la novena. ¿Estamos de acuerdo? Y este músculo está tan adherido a las costillas, está tan pegado a las costillas, que su nervio, su arteria están fuera de él. Esto es algo inusual en lo que manejamos la lógica anatómica, porque generalmente un músculo protege a sus elementos vasculonerviosos. Generalmente esa es la norma que uno ve cuando diseca, siempre ves el elemento vasculonervioso, digamos, más profundo al músculo. Sin embargo, este es un caso excepcional. Los vasos y los nervios de este músculo no están cubiertos por este músculo. ¿Por qué? Porque está pegado a las costillas. ¿Estamos claros? Si no te olvides. Por estar pegado a las costillas, descuida sus elementos importantes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que no debes olvidar. Este nervio que inerva, valga la redundancia, al serrato mayor, tiene ese nombre que ven ahí. El nervio torácico largo, o nervio de Charles Bell. Este nervio torácico largo o nervio de Charles Bell. Si no te acuerdas, también se le dice nervio del serrato mayor. ¿Estamos de acuerdo? Este nervio viene desde el cuello, mira, viene desde el cuello. Este nervio sale entre dos músculos, ¿ven? Aparece, sale entre dos músculos, en el cuello, entre el escaleno medio y el escaleno posterior. Entre el escaleno medio y el escaleno posterior emerge este nervio torácico largo o nervio de Charles Bell, y va a inervar a este músculo serrato mayor. ¿Quedó claro? Muy bien. Ajá. Bajo el contexto de una paciente que tiene cáncer de mama y que debe ser sometida a cirugía para mastectomía y vaciamiento linfático o linfadenectomía axilar, al momento de hacer la cirugía e ir retirando los ganglios de la cavidad axilar, muchas veces, sin querer, los ganglios están ahí adheridos. Lo que pasa es que los ganglios, un ganglio normal está, digamos, libre, blando, móvil. En cambio, un ganglio, digamos, con metástasis de cáncer es un ganglio que está adherido, duro, pétreo, crecido de tamaño, etc. Y a veces al momento de hacer las disecciones en cirugía, es lamentablemente necesario cortar parte de tejido sano. ¿Me dejó entender?
y a veces al momento de hacer la cirugía de vaciamiento linfático, sin querer, se lesiona el nervio de Charles Bell, el nervio torácico largo. ¿Estamos de acuerdo? Es el nervio que más se lesiona con frecuencia en la axila cuando uno hace vaciamiento linfático. Y cuando se lesiona el nervio de Charles Bell o nervio torácico largo, ¿quién se paraliza? El músculo serrato mayor. El serrato mayor, como une la escápula al tórax, mantiene pegada la escápula al tórax. Al estar paralizado, lo que uno observa es que la escápula se levanta, como ven ustedes acá. La escápula se levanta, y este signo se llama el signo de escápula alada. Signo de escápula alada. Parece que tuviera una alita ahí, porque la escápula tiene forma de un triángulo invertido. El signo de escápula alada por parálisis del músculo serrato mayor. La causa más frecuente es por lesión del nervio torácico largo post cirugía por cáncer de mama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Ya hemos visto las paredes de la axila, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del contenido. ¿Qué hay dentro de la axila? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dentro de la axila tenemos nosotros los elementos que están ahí citados. La arteria axilar la pongo primero porque es el elemento central. Siempre te preguntan por ahí, ¿no? ¿Cuál es considerado el elemento central en la fosa axilar? Es la arteria. Ella es la reina ahí. ¿Estamos de acuerdo? La arteria axilar. En la parte alta, en la parte más alta de la axila, la vena axilar está por delante y algo medial a la arteria. La vena está un poco anteromedial a la arteria. Y rodeando a la arteria están los cordones del plexo braquial. Los cordones, clásicamente llamados también troncos secundarios del plexo braquial. Uno está lateral, el otro está medial y el otro está por detrás, posterior. Y también, por supuesto, aquí vamos a encontrar nódulos linfáticos. Es necesario clasificar los nódulos linfáticos acá en los casos de cirugía. Los nódulos linfáticos en la fosa axilar se considera, según la nómina internacional, 5 grupos. 5 grupos de nódulos linfáticos. ¿Quedó claro? Bien, hablemos rápidamente. Primero, la arteria axilar. La arteria axilar, ¿correcto? ¿Dónde nace? ¿Cuál es su origen? La arteria axilar es continuación de la arteria subclavia. La arteria subclavia es una arteria que recorre la base del cuello, ¿correcto? Y de la arteria subclavia, cuando ésta pasa por detrás del punto medio de la clavícula, la arteria subclavia pasa por detrás del punto medio o tercio medio de la clavícula, cambia de nombre y ahora se llama arteria axilar. Es la misma arteria, pero nada más que le cambiamos de nombre. Arteria axilar. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces es continuación de la arteria subclavia. Y la pregunta es, ¿y hasta dónde va a ser axilar? La arteria también hay otro. Entonces, ¿cuál es el reparo anatómico para decir aquí termina la subclavia y aquí comienza la axilar? El tercio medio de la clavícula. Y ahora pregunto, ¿dónde es el reparo anatómico para decir aquí acaba la axilar? Es el borde inferior del pectoral mayor. El borde inferior del músculo pectoral mayor marca el límite de la arteria, el término de la arteria axilar, y se continúa como arteria humeral o braquial. ¿Quedó claro? Y ya entra el brazo. Entonces, ese es el inicio y el fin de la arteria axilar. En su camino, la arteria axilar tiene una serie de ramas, todas ellas colaterales, ¿correcto? Estas son las ramas más frecuentes. Por supuesto, todo está sujeto a variantes anatómicas, pero esta es la conformación más frecuente, al menos la que vemos también en la práctica. Pues aquí está. Este es la primera rama. ¿Cuál suele ser la primera rama de la arteria? Ahí está en orden, ¿no? ¿Cuál suele ser la primera rama de la arteria? La arteria torácica superior. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, y le he puesto allá. Acá le he puesto el número 1, arteria torácica superior. ¿Por qué se le llama así? Porque irriga los dos primeros espacios intercostales. Los dos primeros espacios intercostales. ¿Correcto? Facilito. Muy bien. La arteria torácica, la primera rama. Suele ser la primera rama del axilar. La segunda rama
Es una pequeña arteria que rápidamente se va a abrir en cuatro. Se le llama la arteria, ahí está, con el número 2, la arteria tóraco-acromial. Tóraco-acromial, o también le dicen acromio-torácica. Acromio-torácica, es lo mismo. ¿Y cuáles son sus cuatro? Algunos dicen tronco, ¿no? Es lo mismo. ¿Cuáles son sus cuatro ramitas? La arteria acromial, miren ustedes acá, esta es la arteria acromial, la rama acromial, la rama deltoidea, la rama pectoral, ¿correcto? Y la rama clavicular. Entonces, miren ustedes, claramente, ¿para qué servirá cada una? La arteria acromial es la arteria que irriga la articulación acromio-clavicular. Es la que irriga la cápsula de la articulación acromio-clavicular, la acromial. ¿Se entiende? La deltoidea que es esta, la deltoidea, es la que acompaña a la vena cefálica en el canal deltopectoral, ¿se acuerdan? En el canal deltopectoral, por eso cuando uno hace una flebotomía tiene que tener claro que le tiene que dar a la vena, no a la arteria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esa es la arteria deltoidea. Luego tenemos la arteria pectoral, esta va a irrigar a los dos pectorales, al pectoral mayor y al pectoral menor. Entonces la irrigación de los dos pectorales proviene de esta arteria. Y por último la rama clavicular, que va a irrigar al subclavio y también a la clavícula. ¿Correcto? Nada más. Luego, tercera rama del axilar, ¿cuál será? Ahí está, esta que está con número 3, la torácica lateral. Torácica lateral, conocida también con el nombre de mamaria externa. Mamaria externa, esta arteria es muy importante. Aparte de que irriga los espacios intercostales del tercero al sexto, irriga los espacios intercostales del tercero al sexto, irriga el 30% más externo de la glándula mamaria, irriga el 30% más lateral, más externo de la glándula mamaria. No es la principal arteria de la glándula mamaria. Me pregunto, ¿cuál es la principal arteria de la glándula mamaria? La mamaria interna, la torácica medial. Pero esta mamaria externa irriga un nada despreciable 30% externo de la glándula mamaria. ¿Se entiende? Muy bien. Luego tenemos la siguiente rama, la arteria subescapular. ¿La ven acá? Y esta es una pregunta para el cirujano de axila, ¿no? ¿Cuál es la rama más gruesa? ¿Cuál es la rama de mayor calibre del axilar? La rama de mayor calibre es esta, la subescapular. Siempre la vemos en las disecciones, en las cirugías, como la rama de mayor calibre que da el axilar, es la arteria subescapular. Esta arteria subescapular tiene trayecto descendente y se abre en dos ramitas, dos ramas. Una rama, mira, rodea al borde lateral de la escápula. Una rama rodea el borde lateral, el borde externo de la escápula. Esa es la circunfleja escapular. Y la otra rama que baja es la arteria tóraco-dorsal. Tóraco-dorsal. ¿Correcto? La arteria tóraco-dorsal, o que va a irrigar principalmente al dorsal ancho. Al dorsal ancho. Y esta tóraco-dorsal es importante porque los cirujanos plásticos a veces hacen colgajos en el dorsal ancho, ¿no? Los pacientes que han tenido lesiones, que no hacen colgajos dorsal ancho, pero tienen que tener un pedículo vascular adherido. Entonces siempre, ellos al hacer colgajos siempre se preocupan por disecar la arteria tóraco-dorsal. Y esta es la famosa arteria tóraco-dorsal, rama de la subescapular, que a su vez viene del axilar. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, las dos últimas ramas del axilar son estas dos arterias que, mira, ve, abrazan, rodean al cuello quirúrgico del húmero. Esas son las arterias circunflejas humerales. Circunflejas humerales. Una anterior y una posterior. ¿Cuál es más gruesa? La posterior. La circunfleja humeral posterior es más gruesa que la anterior. Y las dos arterias se anastomosan. La palabra anastomosis es un término que usamos para describir la unión de las arterias, la unión permeable de las arterias. ¿Estamos de acuerdo? Se anastomosan. ¿Ustedes se acuerdan quién más rodea el cuello quirúrgico del húmero? El nervio axilar. Pregunta, ¿el nervio axilar o circunflejo pasa por delante o por detrás del cuello quirúrgico? Por detrás. Por lo tanto, el nervio axilar o circunflejo, ¿con cuál de las dos arterias está acompañado? Con la circunfleja humeral posterior.
Y por ese motivo que cuando hay fracturas del cuello quirúrgico del húmero, no solamente hay, o evidentemente, lesión del nervio con parálisis del músculo deltoides, sino también vamos a ver un gran hematoma en la zona axilar, producto de la lesión de cualquiera de estas dos arterias. ¿Se entiende? Muy simple. Y esas son las ramas pues, de la axilar, ¿ok? La vena axilar es más sencilla, no se compliquen la vida. Miren, cuando he descrito la arteria, la describo de arriba hacia abajo. La describo en sentido proximal a distal. ¿Por qué hago eso? Porque ese es el trayecto del flujo sanguíneo de las arterias. El flujo de la arteria tiene como función llevar sangre a los tejidos más distales. Por lo tanto, cuando uno describe arterias, siempre describe de proximal a distal. Y va diciendo que las arterias en el camino dan ramas. Esa es la norma. Pero cuando uno describe venas, lo hace al revés. Porque la función de la vena es recoger la sangre de los tejidos distales y traerla de retorno hacia el sistema cardiovascular. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando uno describe venas, empieza de la parte distal y va en ascenso. Así se describe una vena. ¿Estamos de acuerdo? Y las venas no dan ramas, habitualmente. Las venas más bien reciben tributarias. ¿Me dejo entender? Tributarias. Y las venas que originan a una vena determinada se llaman venas conformantes. Venas conformantes, las que dan origen a una vena, y venas tributarias, las que desembocan en el trayecto de esta vena. ¿Me dejo entender? Entonces, la vena axilar, ¿cómo se origina? ¿Cómo nace? Ahí está. Nace generalmente por la unión de las dos venas humerales. A la arteria humeral, en el brazo hay una arteria humeral, pero junto a esta arteria humeral hay dos venas humerales. Y estas dos venas, en la mayoría de los casos, ¿ya? Las dos venas humerales, ¿correcto? ¿Cómo se llama? Las famosas se juntan y forman, y junto con la vena basílica, forman la axilar. ¿Correcto? Entonces las dos venas humerales se juntan con la vena basílica y forman la vena axilar. ¿Correcto? Pero la basílica no siempre participa en esta conformación. En otros casos hemos visto que la axilar se origina solamente por las venas humerales y la basílica desemboca más arriba. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué venas son siempre conformantes de la axilar? Las humerales. La basílica, en la mayoría de los casos, es conformante, pero si no es conformante, entonces será tributaria. ¿Ha quedado claro? Muy bien. ¿Y dónde termina la vena axilar? La vena axilar asciende y arriba termina, se continúa como vena subclavia, cuando pasa por detrás del tercio medio de la clavícula. Igualito. Arriba sí es igual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En su camino, esta vena axilar recibe tributarias, que son venas que acompañan a las ramas de la arteria axilar. Esas venitas son tributarias del axilar. Y una pregunta clásica: ¿cuál es la última tributaria? La última tributaria del axilar. La vena cefálica. La vena cefálica. Ustedes recuerdan que la vena cefálica, ¿dónde la hemos localizado? En el surco deltopectoral. Cuando la vena cefálica sube por el surco deltopectoral, antes de llegar a la clavícula, gira 90 grados, se profundiza mucho más y desemboca en la vena axilar justo antes de que ésta se transforme en subclavia. Por lo tanto, la última tributaria del axilar suele ser la vena cefálica. ¿Ok? ¿Se entendió? Nada más. Y ahora hablemos del plexo braquial. ¿Ok? El plexo braquial. Muy bien. Simple. Eso es un tema terrorífico para algunos, pero el plexo braquial es bastante amigable, es bastante simple. Tienen que comprenderlo. Bien, para comenzar, el plexo braquial, ¿de dónde se origina? Se origina a nivel del cuello, como ven ustedes, se origina a nivel del cuello, de ramas anteriores de los nervios raquídeos C5 a T1. 5 nervios raquídeos, es decir, C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Correcto? De C5 a T1.
C5, C6, C7, C8 y T1. De estos 5 nervios raquídeos vienen una rama anterior, y esas ramas anteriores forman el plexo braquial. Esto ha sido pregunta en un examen de residentado. No preguntaron el plexo braquial, preguntaron el plexo cervical. Me parece que eso ha sido en el examen del 2014, 2015 de residentado. Preguntaron, el plexo cervical está formado por... Y todo el mundo esperaba pues las raíces y todo lo demás, pero no era eso. Preguntaban por ramas anteriores. Así era la respuesta. ¿Correcto? Porque te ponen la alternativa, ramas laterales, ramas posteriores, ramas superiores. Entonces uno se fue mil veces. Si va a los lados, piensa ramas laterales. No, ramas anteriores de los nervios raquídeos. El plexo braquial igual, por eso lo estoy diciendo. El plexo braquial, el plexo cervical, de la misma manera, el plexo lumbar, el plexo sacro, se originan de ramas anteriores. ¿Estamos claros? De los nervios raquídeos. En este caso, el plexo braquial de los nervios raquídeos C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo es la estructura general del plexo braquial? Está formado, como ven ahí, por 5 raíces. 5 raíces, ¿que cuáles son? C5, C6, C7, C8 y T1. 3 troncos. 3 troncos. A los troncos, yo estoy usando la nómina actual, la nomenclatura actual, pero a veces los profesores que hacen los exámenes usan libros clásicos. A los troncos también les dicen troncos primarios, bien, por si acaso. Troncos primarios, la nómina actual le dice simplemente troncos, y son 3: superior, medio e inferior. Así de fácil. 3 troncos: superior, medio e inferior. Troncos o troncos primarios. Luego vienen divisiones, 6 divisiones. Ya la vamos a ver en un momento. 6 divisiones. 3 anteriores y 3 posteriores. 3 anteriores y 3 posteriores. Eso sí, tanto la nomenclatura actual como la clásica le dice divisiones. Luego vienen los cordones. La nomenclatura actual le dice cordones o fascículos. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el libro de Frank Letter, el atlas más conocido, ¿no? Y distribuido bastante en el continente, dice fascículos. En otros libros van a ver el término cordones. Y la nómina clásica a esto les dice troncos secundarios. Troncos secundarios. Entonces los troncos primarios los troncos, y los troncos secundarios son los cordones o fascículos. ¿Quedó claro? ¿Y cómo se clasifican? También son 3: anterolateral, anteromedial y posterior. Anterolateral, anteromedial y posterior. Y finalmente las ramas periféricas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos acá. Aquí lo tienen con suma claridad. Ustedes pueden ver claramente, aquí están las raíces, C5, C6, C7, C8 y T1. La rama anterior de esos nervios raquídeos forman el plexo braquial. ¿Correcto? Bien. Las raíces C5 y C6 se unen y ¿qué van a formar? El tronco superior. El tronco superior se forma por la unión de las raíces C5, C6. Tronco superior o tronco primario superior. La raíz C7 simplemente se prolonga y forma el tronco medio o tronco primario medio. Y el tronco inferior se forma por la unión de las raíces C8 y T1. Así de simple. Agarras tu mano, C5, C6, tronco superior, C7, tronco medio, C8 y T1, tronco inferior. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, cada tronco o tronco primario se abre en dos. Miren ustedes, se divide. División anterior, división posterior del tronco superior. División anterior y posterior del tronco medio, división anterior y posterior del tronco inferior. ¿Quedó claro? Cada tronco se subdivide, tiene 2 divisiones. Entonces hay 6 divisiones. 3 anteriores, 3 posteriores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora se van a formar los cordones o fascículos, o clásicamente llamados troncos secundarios. Acá tenemos el cordón anterolateral o tronco secundario anterolateral. ¿Cómo se forma? Por la unión por divisiones anteriores. ¿Cómo se llama? Cordón anterolateral se forma por divisiones anteriores. ¿Cuáles?
las divisiones anteriores del tronco superior y tronco medio. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que la que me queda suelta es solamente la división anterior del tronco inferior. Y así se forma el cordón anteromedial. El cordón anteromedial no es otra cosa que la prolongación de la división anterior del tronco inferior del plexo braquial. ¿Quedó claro? Ok. Y por último, ¿y quién me falta? Las tres divisiones posteriores. Las tres divisiones posteriores se juntan, ¿lo ven ahí? Se juntan las tres divisiones posteriores y forman el cordón posterior. Y esos son los tres cordones, o tres troncos secundarios: anterolateral, anteromedial y el posterior. La lógica te dice que los anteriores se van a formar de divisiones anteriores y el posterior evidentemente por divisiones posteriores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cordón anterolateral se forma por las divisiones anteriores de los troncos superior y medio. El cordón anteromedial por la prolongación de la división anterior del tronco inferior. Y el cordón posterior por la unión de las tres divisiones posteriores de los tres troncos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el esqueleto del plexo braquial. Si tú manejas esto, el resto es fácil. ¿Ya? Ese es el esqueleto del plexo braquial, la base del plexo braquial. Tienes que dominarlo. Muy bien. ¿Dónde están localizadas esas estructuras que he mencionado? Miren, las raíces y los troncos o troncos primarios están en el cuello, se localizan a nivel cervical. Por lo tanto, ¿dónde tendría que suceder una lesión para que haya pues una afectación de troncos o raíces del plexo braquial? La lesión tiene que ser en cuello, no en axila. ¿Estamos de acuerdo? Están en el cuello. ¿Se entiende? Las raíces y los troncos o troncos primarios. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos las divisiones, están justo detrás de la clavícula. Están detrás del tercio medio de la clavícula. ¿Y quiénes están en sí en la fosa axilar? Los cordones, los troncos secundarios y sus ramas están en la fosa axilar. ¿Quedó claro? Muy bien. Nuevamente, veamos cuáles son las ramas periféricas del plexo braquial. Muy bien, empezamos. Miren ustedes. Ahí está. ¿Ven ese nerviecito? El nervio torácico largo o nervio de Charles Bell, ¿se acuerdan? Es un nervio motor que inervaba ¿a quién? Al cerrato anterior. Este nervio se origina, ¿de qué raíces? Miren ustedes, ¿de qué raíces se origina? C5, C6 y C7. El nervio de Charles Bell o nervio torácico largo que va a inervar al músculo cerrato anterior o cerrato mayor se origina de las raíces C5, C6 y C7. ¿Correcto? Muy bien. Luego, de la raíz C5 sale este nervio, el nervio dorsal de la escápula, que suele nacer en la mayoría de los casos de la raíz C5. El nervio dorsal de la escápula es un nervio motor, va a inervar a los músculos romboides. Romboides menor, romboides mayor. ¿Ok? Romboides, que son músculos que se encargan de aproximar la escápula hacia el centro, hacia la línea media. ¿Quedó claro? Es un nervio motor. Muy bien. Y se origina de la raíz C5. Ahora, del tronco superior se van a originar dos nervios. Del tronco superior, como ven ustedes ahí, se originan dos nervios. El nervio supraescapular y el nervio subclavio. Ambos nacen del tronco superior. Por lo tanto, ambos nervios contienen fibras ¿de qué raíces? C5 y C6. Eso no te olvides. El nervio supraescapular y el nervio subclavio contienen fibras de dos raíces. C5, C6. ¿Correcto? El nervio, y los dos son nervios motores, facilito también, nervios motores. El nervio supraescapular es el que inerva a dos músculos famosos, conocidos, el supraespinoso y el infraespinoso. El nervio supraescapular es el que le da vida a los músculos supraespinoso e infraespinoso. ¿Dónde los vimos? ¿Dónde los mencionamos? Como parte del manguito de los rotadores. Este es el que los inerva, supraescapular. ¿Y el nervio del subclavio a quién creen que inerva? Al músculo subclavio, nada más. ¿Ya? Facilito. El tronco medio y el tronco inferior no dan ramas.
Y nos pasamos ahora a los cordones o troncos secundarios. A los cordones o troncos secundarios. Empezamos con el cordón anterolateral o tronco secundario anterolateral. Mira, ve, da una rama, esta ramita que ven, el nervio pectoral lateral, ¿lo recuerdas? El nervio pectoral lateral también es un nervio motor. ¿A quién inervaba? Es uno de los dos nervios que inervan al pectoral mayor. Porque el pectoral mayor tiene dos nervios. Este es un nervio motor, va a inervar al pectoral mayor. Facilito. Y luego el cordón anterolateral se va a dividir en dos. ¿Se dan cuenta? Este cordón anterolateral tiene lo que llamamos dos ramas terminales. Dos ramas terminales. Uno es el nervio musculocutáneo y otra es la rama lateral para el nervio mediano, porque este nervio mediano se forma por dos ramas. Entonces, la rama lateral para el nervio mediano. Son las ramas terminales del cordón anterolateral. Nervio musculocutáneo y una rama para el nervio mediano. No te compliques la vida. ¿Ok? Hablemos de este nervio que aún no has escuchado de él, el nervio musculocutáneo. ¿Qué te dice el nombre? Musculocutáneo, que es motor, pero también es sensitivo, inerva piel. Miren, vamos directo al grano. El nervio musculocutáneo es motor en el brazo y sensitivo en el antebrazo. Es decir, no inerva piel del brazo y no inerva un solo músculo en el antebrazo. El nervio musculocutáneo es motor en el brazo, pero sensitivo en el antebrazo. En el brazo, ¿a quién inerva? A los tres músculos del grupo anterior. En el brazo inerva a los tres músculos del grupo anterior. ¿Cuáles son? El bíceps braquial, el córaco braquial y el braquial anterior, clásicamente llamado así. ¿Estamos de acuerdo? Bíceps braquial, córaco braquial, braquial anterior. Los tres músculos del grupo anterior inervados por el nervio musculocutáneo, ahí no hay falla. Pero no tiene, y la función sensitiva en el antebrazo. Da sensibilidad a la cara anteroexterna del antebrazo. Sensibilidad de la cara anteroexterna del antebrazo. Y ahí acaba, esa es toda su función. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Y bien, hemos dicho que esto da una rama también para el nervio mediano, ¿verdad? El nervio mediano hablaremos en un momento. Una consulta. El nervio pectoral lateral y el nervio musculocutáneo, entonces, contienen fibras de qué raíces? C5, C6, C7, ¿no? Pero principalmente C5, C6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Perfecto. Ya está. Ahora nos vamos al cordón anteromedial. Cordón anteromedial. ¿Qué ramas da? Mírale. El nervio pectoral medial, ¿te acuerdas? Otra rama motora. ¿A quién inerva? A los dos pectorales. Este inerva a los dos pectorales. El lateral solamente inerva al pectoral mayor, pero el medial inerva a los dos pectorales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a los dos pectorales. Rama motora que inerva a los dos pectorales. Bien, luego tenemos, mira, este nervio. Mira ese nombre. Braquial cutáneo medial. ¿Qué te dice ese nombre? Braquial. Braquial. Brazo. Cutáneo. Sensitivo. Medial. Cara interna. Pues, nervio sensitivo de la cara interna del brazo. Deduce, vamos, sácale el jugo al nombre. Braquial cutáneo medial. Sensibilidad de la cara interna del brazo. ¿Y el otro cómo se llama? Antebraquial cutáneo medial. Lo mismo, pero ¿dónde? En el antebrazo. Cara anteromedial del antebrazo. Sensitivos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego da este famosísimo nervio, el nervio cubital. Nervio cubital o nervio ulnar. También que el cúbito también le llaman ulnar, dijimos eso, ¿no? Nervio cubital o ulnar. ¿Se entiende? Perfecto. Este nervio cubital es un nervio interesante, es un nervio mixto, también tiene función motora y sensitiva, ¿correcto? Es un nervio mixto, ¿se entiende? Se le reconoce al cubital como el principal nervio motor de la mano. Ese es su cliché.
Ese es su cherry. En la mayoría de libros lo vas a encontrar como el principal nervio motor de la mano. Sin embargo, quienes somos de la Asociación Panamericana, a veces discutimos esto. Es principal nervio motor de la mano desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de la cantidad de músculos. La mano humana, bueno, los animales tienen manos encima, la mano tiene 19 músculos propios, que son intrínsecos dentro de la mano, 19 músculos. Y el cubital va a inervar a 14 músculos y medio. Ya lo vamos a ver, 14 músculos y medio. ¿Ok? Sin embargo, hay un músculo que es el que cumple la función más importante de la mano, que es el músculo que permite hacer la pinza manual. Y esto es la principal función que tiene. Es lo que diferencia la mano de la pata de los primates. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta función de pinza, anatómicamente hablando, se llama función de oposición. Oposición u oponencia. ¿Ya? Anatómicamente hablando, es función de oposición u oponencia del pulgar. Y por lo tanto, hay un músculo que es el que hace esto. ¿Y que es el músculo? Oponente. Oponente del pulgar. Entonces, consideramos que desde el punto de vista de la calidad de los movimientos de la mano, el principal músculo de la mano es el oponente. Y el oponente no está inervado por el cubital. El oponente es inervado por el mediano. Es una pregunta clásica que tiene que venir en los exámenes. El músculo oponente de la mano está inervado por el mediano. La capacidad de hacer, tú, cuando tienes un paciente y sospechas lesión del mediano, pídele al paciente que haga esto. Y vas a ver que si tiene dificultad, está comprometido el mediano, no hay vuelta que darle. Y si el resto de la mano la mueve, el cubital está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en fin, eso está como tema de debate en los textos de anatomía, pero desde el punto de vista cuantitativo se sigue mencionando que el principal nervio motor de la mano es el cubital. ¿Ok? Muy bien. Ok, esos son las ramas del cordón anteromediano. Y pasamos al... y el nervio mediano. Hablemos del nervio mediano, ¿no? El nervio mediano se va a formar, es el único nervio que se forma por los dos cordones anteriores, ¿se dan cuenta? Cordón anterolateral y cordón anteromediano. ¿Se dan cuenta o no? Nervio mediano. ¿Se entiende? Por lo tanto, el mediano contendrá fibras de qué raíces. El nervio mediano contiene fibras de las 5 raíces. Contiene fibras desde C5 hasta T1. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, las lesiones del plexo braquial para que comprometan completamente al mediano tienen que ser lesiones totales. ¿Estamos de acuerdo? Porque siempre, si es una lesión parcial del plexo braquial, siempre va a quedar un remanente de mediano funcional. Tú ves que el mediano está completamente paralizado, entonces si la lesión es el plexo braquial, es lesión total. ¿Estamos de acuerdo? El mediano tiene fibras de las 5 raíces. ¿El cubital tiene fibras de qué raíces? C8 y T1, nada más son raíces bajas. ¿Se dan cuenta o no? No se olviden, ¿ah? Muy bien, el mediano, brevemente, el mediano también es un nervio mixto, motor y sensitivo. ¿Ya? Y se le reconoce como el nervio que inerva al oponente de la mano. Ya se los he dicho. Al músculo oponente de la mano. En la mano solamente inerva 4 músculos y medio. No tiene la cantidad de músculos que tiene el cubital. Pero en esos 4 músculos y medio inerva el principal músculo de la mano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces ahí está. Ese es el mediano. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al cordón posterior. El cordón posterior, como ven ustedes, miren, ven, tiene unas ramitas acá, estas ramitas. Esos son los nervios subescapulares. Subescapulares, no se compliquen la vida. Son 3, ustedes lo ven en los libros, dicen superior, medio e inferior, así le dicen, no se rayen la vida. Solamente quiero que recuerden que también son motores. Inervan a 3 músculos. Inervan a 3 músculos. ¿A cuáles? Al subescapular. ¿A cuál más? Al redondo mayor y al dorsal ancho. Eso es lo que quiero que recuerden. O sea, estos músculos, subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, ¿dónde estaban? ¿Se acuerdan?
estaban en la pared posterior de la axila, en la cara subescapular, claro. Entonces, como están atrás, son inervados por el cordón posterior. ¿Estamos de acuerdo? Inerva esos tres músculos: subescapular, redondo, mayor, dorsal ancho. Muy bien. Y por último, ¿cuáles son las dos ramas terminales de este cordón posterior? Miren ustedes, ¿ven esta ramita? El famoso nervio axilar o circunflejo, conocido, famoso. Y la otra rama, el famoso radial. Conocidísimos, nervio que siempre se preguntan en los exámenes. El nervio axilar o circunflejo y el nervio radial nacen del mismo punto. ¿De dónde se origina el nervio axilar o circunflejo? Del cordón posterior del plexo braquial. Y el radial también, del cordón posterior. Son las dos ramas terminales, así decimos, las dos ramas terminales del cordón posterior del plexo braquial. ¿Correcto? El nervio axilar o circunflejo es un nervio mixto, es decir, tiene función motora y sensitiva. ¿Cuál era su función sensitiva? No, el circunflejo, sensibilidad de la piel del hombro. Lo vimos cuando vimos región deltoidea, sensibilidad de la piel del hombro. Por eso que cuando hay fracturas del cuello quirúrgico, o más frecuente, cuando hay luxaciones de hombro, luxaciones de glenumerales, se afecta este nervio axilar circunflejo y el paciente llega gritando de dolor. Llega gritando de dolor el paciente. A la emergencia una luxación es dolorosa por la tracción nerviosa o a veces el atrapamiento del nervio entre los huesos, compromiso vascular o básculo nervioso. Entonces, ¿cómo se llama? El paciente llega gritando de dolor. ¿Por qué? Porque tiene sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? La función sensitiva es que da sensibilidad, para la redundancia, a la piel del hombro. ¿Y cuál es su función motora? Inerva dos músculos, el axilar o circunflejo. ¿A cuál principalmente? Al deltoides. ¿Y a un músculo más? Al redondo menor. Al redondo menor. ¿Correcto? Pero cuando se lesiona el axilar o circunflejo, lo más evidente es la parálisis del deltoides. Y la incapacidad para realizar el movimiento, averición de hombro o de brazo. No se olvide. ¿Cuál es la causa más frecuente de lesión de este nervio? La luxación glenohumeral. La luxación del hombro es la causa más frecuente de lesión de este nervio. Ha venido en preguntas de residencia. ¿Ya? Y en segundo lugar, la fractura del cuello quirúrgico. ¿Ok? Más frecuentes son las luxaciones. Muy bien. Luego, el radial. Ajá. El radial. Se mueve el puntero. El nervio radial. Este nervio radial, también conocido, ¿no? Es un nervio mixto. ¿A dónde da sensibilidad? Da sensibilidad a la cara posterior, en la cara posterior del brazo, antebrazo. Da sensibilidad de la cara posterior del brazo, antebrazo y los tres primeros dedos y medio de la mano. Cara posterior, cara dorsal, brazo, antebrazo y cara dorsal de la mano, los tres primeros dedos y medio. ¿Estamos de acuerdo? Pues una lesión del radial afecta sensitivamente todo ese territorio. Pero el nervio radial también tiene una importantísima función motora. Inerva aquí arriba, ¿a qué músculo está en la parte posterior del brazo? El tríceps. Inerva el tríceps. Inerva a todos los músculos de la cara posterior del antebrazo. Inerva a todos los músculos de la cara posterior del antebrazo. Y ahí acaba. No inerva ningún músculo en la mano. No inerva ningún músculo en la mano, el radial. Inerva a todos los músculos de la cara posterior del antebrazo. Pero estos músculos del antebrazo se encargan de extender la mano. Levantan la mano, extienden la mano y los dedos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando se lesiona el radial, la mano se cae. Signo de mano caída o mano en gota o mano péndula por lesión del radial. ¿Correcto? El nervio radial recorre un sitio conocido en el brazo. ¿Cómo se llama? El canal de torsión. El canal de torsión que está en el tercio medio de la cara posterior del húmero. Ese es el sitio más frecuente.
Entonces, las lesiones del nervio radial más frecuentes son por fractura de la diáfisis humeral. Traumatismo directo, fractura de húmero, tercio medio. Ese es el sitio donde más frecuentes se lesiones del nervio radial. ¿Quedó claro? Bien. Ok, y esas son las ramas del plexo braquial. Ya están dominando el plexo braquial. Veamos ahora las lesiones más características y que también se preguntan en los exámenes. Lesiones del plexo braquial. Las más frecuentes son dos, que son las que se preguntan en los exámenes. Y he puesto ahí una imagen con un contexto histórico, que siempre lo menciono. Miren ustedes. Las dos lesiones más frecuentes del plexo braquial son la llamada parálisis braquial alta o el síndrome de Duquesne-Erb. Sé que tienen la costumbre de decirle Erb-Duquesne o Erb-Duchenne, pero eso es un error histórico. ¿Correcto? El nombre correcto es Duquesne-Erb. Inclusive, si ustedes ven los libros originales, su idioma original de, por ejemplo, de obstetricia o de neonatología, pediatría, ellos dicen, cuando se trata de un recién nacido, ellos dicen síndrome de Duquesne, nada más. Y cuando se trata de adultos, se dice síndrome de Erb. ¿Por qué? Ustedes ven la imagen ahí, esos son el doctor Guillaume Duquesne y el doctor Wilhelm Erb. Ellos describieron estas parálisis en tiempos distintos, 1 o 2 años antes que el otro. Duquesne lo describió en recién nacidos y Erb lo describió en adultos. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar en los libros de neonatología, en la parálisis de Duquesne. Eso es simplemente en nacidos y Erb en adultos. Y por un contexto tanto de edades como de fechas, ustedes ven que primero lo describió recién nacido 2 años antes que adultos, entonces debe llamarse síndrome de Duquesne-Erb y no Erb-Duquesne. Sé que por comodidad de algunos dicen Erb-Duquesne, es comodidad lingüística, pero las cosas deben respetar sus órdenes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este síndrome se produce por lesión de las raíces C5, C6 y o del tronco superior. ¿Estamos de acuerdo? Es lesión alta del plexo braquial. C5, C6 y o tronco superior. Y el otro lado es la parálisis braquial baja. Esta descrita más o menos 14 años después de Erb por unos esposos, los doctores de Chiellini y la doctora Clamp. Ahí está su fotografía. Ellos describieron la parálisis braquial baja. ¿Correcto? Y por lesión de las raíces C8-T1 y o del tronco inferior. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Entonces, muy bien. Por eso le digo, quienes pertenecemos a asociaciones internacionales tenemos que saber hacer respetar bien las nomenclaturas, las nóminas. Y cuando alguien nombra un epónimo, por lo menos debe saber quién fue esa persona. ¿Ok? Muy bien. Ahí están las diferencias de los síndromes. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la parálisis braquial alta, en la lesión de Duquesne-Erb, ¿dónde está la lesión? Raíces C5, C6 o tronco superior. Y en el de Guillerin-Clamp, C8-T1 y o tronco inferior, ¿correcto? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Eso también a veces preguntan en el examen, lo ponen como un caso clínico y te mencionan el mecanismo. Y por el mecanismo, no, esta es lesión de tal cosa, lo sacas rápido. Para que haya la lesión braquial alta, tiene que ser una tracción brusca que separa la cabeza del hombro, es decir, tiene que haber una digamos, hiperextensión lateral del cuello. ¿Me dejo entender? Esto se da con mayor frecuencia en el contexto de un trauma obstétrico, de una distocia. No sé si ya llevaron, tiene obstetricia. Distocia es cuando hay dificultades en el parto. Los partos normales son partos eutóxicos. La distocia, por ejemplo, la distocia es de hombro o sale un feto empodálico. Hay dificultad para sacarlo. Entonces, ahí se producen hiperextensiones. Entonces, la parálisis, entre las dos, ¿cuál es más frecuente? O una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es la lesión más frecuente en plexo braquial? Es la de Duquesne-Erb. Esa es la más frecuente. Y la pregunta es, ¿y en qué grupo etario es más frecuente? ¿En recién nacidos o en adultos? Es más frecuente en recién nacidos. Por eso en la mayoría de los casos clínicos te van a poner recién nacidos. La pregunta va a venir en pediatría o en obstetricia, como trauma obstétrico. Ahí va a venir la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, rara vez la preguntan en traumatología, o sea, de adulto, pero por ahí puede venir. Entonces,
tracción brusca, ¿correcto? Que separa cabeza de hombro. En cambio, en el otro, más bien es al revés, una tracción que separa el brazo del tórax, en la de Yering-Clamp. Si en una lesión del Duquesne lo que se lesiona es la raíz C5, C6 o el tronco superior, entonces, ¿qué herramientas del plexo braquial se afectan con mayor frecuencia? Se afectará el nervio supraescapular, el nervio musculocutáneo y el nervio axilar principalmente, ¿correcto? Y el radial se afecta pero parcialmente, ¿correcto? Mientras que en la de Yering-Clamp el que principalmente se afecta es el cubital, porque el cubital tenía raíces de C8 y T1, ¿se acuerdan? Y el mediano se afecta pero parcialmente. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cuál es la clínica del paciente? Ustedes van a ver que si el afectado es el supraescapular inervaba ¿a quién? Al supraespinoso e infraespinoso, que son rotadores externos. Entonces, como están paralizados, el brazo se rota hacia adentro. El brazo queda en rotación interna permanente. ¿Estamos claros? Además, como está afectado el nervio musculocutáneo, está paralizado el bíceps y los flexores del codo. ¿Se acuerdan? Porque el nervio son músculos. Entonces, ¿cómo estará el codo? El codo está extendido. Entonces, brazo rotado internamente, codo extendido, ¿correcto? Antebrazo pronado, en pronación, o sea, rotado para adentro. Y como está afectado parcialmente el radial, ¿ustedes se acuerdan que el radial extiende la mano? Entonces, en este caso la mano está flexionada, así. Brazo rotado internamente, codo extendido, antebrazo pronado y la mano flexionada hacia atrás. ¿Me dejo entender? Y eso toma ese nombre clásico. Mano en propina de mesero o en propina de camarero. Ese es un término que viene de los libros anglosajones. Los ingleses lo describieron así. Que dicen que los meseros tienen propina de manera disimulada. ¿Estamos de acuerdo? Esa es pregunta de examen. Un recién nacido que digamos, ¿no? Por parto distóxico, después de una presentación hipodálico o de una distosia de hombros, ¿me puedo entender? Se observa claramente que tiene uno de sus brazos pegado al tórax, rotado internamente, el codo extendido y la mano flexionada hacia atrás en posición de propina de camarero o propina de mesero. ¿Cuáles serían los alternativos? Parálisis braquial alta o síndrome de Duquesne. Bueno, que acostumbran a poner el Duquesne, ¿no? Marca, ¿no? Porque ponen así, ¿ves? Parálisis de Duquesne. ¿Estamos de acuerdo? O ingeniero. En cambio, en el otro, en la parálisis braquial baja, en el Yering-Clamp, como el principalmente afectado, ¿cuál es? El cubital. Entonces lo que se afecta ahí principalmente es la mano. El cubital inerva varios músculos en la mano, les dije, pero principalmente inerva los músculos interóseos de la mano, que son 7 interóseos, 3 palmares, 4 dorsales, y que se encargan de separar y juntar los dedos. Cuando estos músculos se paralizan por lesión del cubital, la mano queda así, semiabierta y con los dedos semiextendidos así. Mano en garra, la famosa mano en garra cubital, ¿correcto? Con atrofia de los espacios interóseos. Además, puede haber atrofia de la región tenar, es decir, de este relieve que está a nivel del pulgar. Esto se produce, la atrofia de la región tenar es por parálisis del mediano. Que se llama más sencillo, ¿no? Se llama la medicina. En fin, no se compliquen la vida. Por último, estas lesiones pueden estar asociadas a complicaciones. ¿Cuál es la complicación severa que puede producir una parálisis de Duchenne? Como la lesión es alta, al producir el mecanismo de lesión se lesiona C5 o C6, pero a veces la lesión fue muy fuerte y se lesionó C4. Y en C4 se está originando un importantísimo nervio que es el nervio frénico. El nervio frénico es un nervio que va a inervar al diafragma, el principal músculo respiratorio. Por lo tanto, puede haber parálisis frénica. Se paraliza a la mitad de un diafragma.
bueno, una de las mitades del diafragma se paraliza. ¿Estamos claros? Y puede haber dificultad respiratoria, obviamente. Y al otro lado, si hubiera una parálisis braquial baja, C8-T1, y de repente tiene eso de T2 también, en la raíz T2 tiene fibras simpáticas, eso vamos a ver en el neuro, tiene fibras simpáticas y producen el síndrome de Claude Bernard Horner, el síndrome de Horner que se ve en la cara, se observa en la cara. Hay una hiperemia, un enrojecimiento de la cara, especialmente de la conjuntiva, hay sequedad de la piel, el ojo está retraído, el oftalmos, hay ptosis palpebral parcial, caída del párpado y la pupila está miótica, está cerrada. Es lo que yo le llamo coloquialmente el síndrome de ojo tímido. Es decir, el ojo baja al párpado, se esconde, la pupila se achica, se pone rojo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el síndrome de Horner. ¿Ok? ¿Quedó claro? Antes de todo, me había olvidado decirles en el plexo braquial una pregunta clásica. ¿Cuáles son los dos únicos nervios que contienen fibras de las 5 raíces del plexo braquial? El mediano y el radial, exactamente. Así es. ¿Cuáles son los dos únicos nervios que contienen fibras de las 5 raíces del plexo braquial? El mediano y el radial. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Mediano y radial. Uno podría decir también que el axilar o circunflejo, pero no, en realidad solamente tiene fibras de C5 o C6. Ya, eso está plenamente demostrado. El axilar o circunflejo contiene fibras, sobre todo de C5 o C6. Bien, ven ahí, miren, ven. Mecanismo de tracción brusca que separa cabeza de hombro, ven. Eso produce una parálisis braquial alta, un síndrome de Duchenne. ¿Ven la posición del miembro superior? ¿No? Brazo rotado internamente, codo extendido, antebrazo pronado y mano flexionada hacia atrás en posición de espina de camarero. En los bebitos, algo... y lo curioso es que la mano conserva movimientos normales, ¿ah? Porque el cubital y el mediano están funcionando, pues. En una de Duchenne o Duchenne no se lesiona el mediano y el cubital, por lo tanto, la mano funciona. Usted ve en el mito, hay reflejos de extensión palmar. El problema está en todo el miembro superior menos en la mano. La mano funciona. No hay reflejo de moro porque el moro significa separar los brazos y uno de los brazos no los puede separar, ¿no? Hay un moro asimétrico, decimos, pero sí hay prensión palmar en un neonato con Duchenne, ¿correcto? Porque la mano funciona bien. En adultos también se puede ver hiperextensión del cuello, y también la misma posición, ¿correcto? Muy bien. Y a la inversa, la parálisis braquial baja, tracción que separa el brazo del tórax y se produce el síndrome de Dieringland. ¿Quedó claro? Muy bien, simple. También en un adulto que por de repente evitar una caída, trata de sujetarse en un lugar con fuerza y se desgarra, se puede lesionar las raíces inferiores del plexo braquial o inferior. Y ahí ven la posición de la mano en garra, ¿correcto? Es una mano en garra con atrofia de región tenal, una mano en garra mixta, le decimos, no se compliquen la vida, ¿ok? Muy bien. Bien, y los nódulos linfáticos en la axila. Nódulos linfáticos en la axila internacionalmente se agrupan en 5 grupos. ¿Cuáles son los grupos de los nódulos linfáticos en la axila? Facilito, ahí está, mira, ve. Primer grupo, ahí lo tienes. El grupo anterior o grupo pectoral. Siguiente grupo, grupo posterior o subescapular. Siguiente grupo, grupo lateral o braquial o humeral. ¿Correcto? ¿Se entiende o no? Están en relación pues con las paredes. El grupo anterior está en relación con la pared pectoral, el grupo posterior con la pared subescapular, el grupo lateral con la pared braquial humeral. ¿Correcto? ¿Se entiende? Está en relación con las paredes de la axila. Entre estos tres hay un grupo acá, que es el grupo central o intermedio. Y por último, más arriba, el grupo superior. Grupo superior también llamado apical o subclavicular. ¿Se entiende? Grupo apical o subclavicular. ¿Estamos claros? Muy bien, esos son los 5 grupos que hay en la axila, 5 grupos ganglionares. ¿Cómo es el drenaje linfático? Vean ustedes. De los 3 grupos
de los tres, por ejemplo, el grupo pectoral, el grupo anterior o pectoral, recibe el drenaje linfático, del tórax y sobre todo de la glándula mamaria. ¿Correcto? Del tórax y la glándula mamaria. El grupo posterior o subescapular recibe drenaje linfático de la región escapular, de la pared posterior, de la región escapular. El grupo lateral o braquial recibe drenaje linfático de todo el miembro superior, ¿correcto? El grupo central o intermedio recoge la linfa de los tres primeros, y el grupo superior o apical recoge la linfa del grupo central. O sea, más o menos es así. Los tres primeros le envían linfa al grupo central o intermedio, mientras que este le envía la linfa al grupo apical o supraradicular. ¿Quedó claro? Sin embargo, ¿se acuerdan también que estaba el grupo interpectoral de Rotter? ¿Se acuerdan? La pregunta puede ser un examen. Los ganglios o los nódulos linfáticos de Rotter, ¿dónde están localizados? En el espacio interpectoral. Ellos no están en la fosa axilar. No están, porque la fosa axilar está detrás del pectoral menor. Pero están en el... Y este nódulo de Rotter mandan la linfa directamente al ganglio apical. ¿Ven? Es como un bypass. Tú puedes sacar todos los ganglios de la axila, pero si te olvidas de sacar ganglios de Rotter, la metástasis continúa. Más bien le has acortado el camino. ¿Se entiende la idea? Entonces tienes que retirar definitivamente ganglios de Rotter. Eso es lo que no debes olvidar. Y finalmente, luego que el grupo apical o supraradicular ha recolectado toda la linfa, la envía hacia el cuello. La envía hacia el cuello y el drenaje linfático en el cuello lo vamos a ver luego. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Internacionalmente, ¿no?, también clasifican, o sea, agrupan a los nódulos linfáticos en tres niveles. Que se conoce como los niveles de Berg. En cirugía de mama también los van a mencionar. Niveles de Berg, que son el nivel 1, el primer nivel es el nivel infrapectoral. ¿Por qué? Porque está debajo del pectoral menor. Luego el nivel 2, retropectoral, detrás del pectoral menor. Y el nivel 3, suprapectoral, encima del pectoral menor. O sea, los niveles de Berg agrupan los nódulos linfáticos en tres niveles con respecto a ¿quién? Al pectoral menor. Infra, retro, suprapectoral, nivel 1, 2 y 3 respectivamente. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Y a qué grupos se asocian? El N1, el nivel 1, agrupa los grupos, los tres primeros grupos, pues, anterior, posterior y lateral. El N2 agrupa a los nódulos del grupo central o intermedio y ahí incluyen al grupo de Rotter, los nódulos de Rotter, en el N2. Y el N3 es el alto, pues, el superior apical o supraradicular. ¿Quedó claro? Muy bien, facilito. Y por último, estos ganglios o estos nódulos linfáticos reciben la linfa del miembro superior, ven ustedes, de todo el miembro superior, de la pared torácica, incluida la glándula mamaria, y la pared abdominal, pero del ombligo para arriba, del ombligo hacia arriba, porque del ombligo hacia abajo van a ganglios inguinales, esa es otra historia. ¿Quedó claro? Y algo que siempre te preguntan y no te debes olvidar, el 75-80% del drenaje linfático de la glándula mamaria va a la axila. El principal drenaje linfático de la glándula mamaria va a la axila. El cáncer de mama se disemina por vía linfática. No todos los cánceres se diseminan por esa vía, por si acaso. No todos los cánceres tienen diseminación linfática, pero este es un caso que sí. ¿Cómo se disemina más frecuentemente el cáncer de mama? Por vía linfática. ¿Correcto? Muy bien. Y se acabó la axila. Esto sí es más facilito, es más rápido, más concreto. Región escapular. Región escapular, la tercera porción que se acaba hombro. ¿Ya? La región escapular. En la región escapular vamos a tener en primer lugar dos capas de músculos. ¿Ven ustedes? En la primera capa vemos estos dos músculos. ¿Lo ven o no? El trapecio y aquí el deltoides. ¿Lo ven? Que se están insertando ¿dónde? En la espina de la escápula. En el borde superior, el trapecio,
en el borde inferior, el deltoides, claramente. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Muy bien. Una vez que retiras estos músculos, ves la segunda capa. Ves la segunda capa, un grupo de músculos, y vas a ver. Por ejemplo, estos músculos de acá, aquí está el elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor, y por delante el serrato anterior, ¿se acuerdan? Ellos se insertan en el borde medial de la escápula. En el borde medial de la escápula, el borde interno. Elevador de la escápula también se le conoce con el nombre de angular del omóplato, por si acaso. A este también se le conoce como angular del omóplato. Los romboides no tienen otro nombre, romboides menor y mayor. Y el serrato mayor, pues que ya lo hemos visto, va hacia adelante, se pega a las costillas. Esos son los músculos del borde medial. ¿Cuál será la función de los tres primeros? Los tres primeros, ¿qué función tendrán? Aproximan la escápula a la línea media, pues. Llevan la escápula a la línea media, ¿verdad? ¿Y el serrato anterior para qué servía? Mantiene la escápula adherida al tórax. ¿Me dejo entender? ¿Se acuerdan de la escápula al lado? Cuando se pone el serrato, se levanta. Mantiene. Eso es, nada más. En el borde lateral clásicamente acá tengo a los redondos. Aquí están los redondos. El músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Ahí están los redondos del borde lateral del escápula. ¿Y hacia dónde va cada uno? El redondo menor va al troquíter, junto con el supraespinoso e infraespinoso. Y el redondo menor va al troquíter. En cambio, el redondo mayor se va hacia adelante, se va al borde medial de la corredera bicipital. Así es, al borde medial de la corredera bicipital. Con solo entender la inserción de estos músculos vas a comprender sus funciones. ¿Ok? Ahorita los vamos a ver. Ahorita vamos a ver sus funciones. ¿Ya? Muy bien. Luego, en la superficie posterior, en la cara posterior de la escápula, ¿te acuerdas que acá estaba la espina? Entonces, este es el músculo supraespinoso y este será el infraespinoso. Supraespinoso e infraespinoso, que se originan en las fosas del mismo nombre. Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, y se dirigen al troquíter. Al troquíter. ¿Qué músculos se insertan en el troquíter? Supraespinoso, infraespinoso, redondo medio. ¿Quedó claro? Bien. Y por último, a ver, acá se ve, sí, acá se ve. En la cara anterior de la escápula, el subescapular. El subescapular, que se origina en la cara anterior de la escápula, y se dirige ¿a dónde? Al troquín. Al troquín. Este subescapular va al troquín. ¿Quedó claro? Nada más. Muy simple. Ahí está el subescapular, visto en toda su extensión, en toda su magnitud. Acá está el subescapular, ¿correcto? Muy bien. Ahí está, ¿ve? Rápidamente. El trapecio, su inserción proximal, el occipital, ligamento nucal, ¿ves? ¿Estamos de acuerdo? Su inserción distal en la espina, el borde superior de la clavícula. Funciones del trapecio: eleva los hombros, los lleva hacia atrás y extiende el cuello. ¿Estamos de acuerdo? Es el que te hace parar erguido mirando hacia arriba. Ese es el trapecio. ¿Quién lo inerva? De todos estos músculos que están relacionados a la región escapular, es el único músculo que está inervado por un nervio craneal. ¿Se acuerdan los pares craneales? El número 11, el 11º, el nervio espinal accesorio. Nervio espinal, él inerva el trapecio. ¿Correcto? El elevador de la escápula o angular del omóplato, ahí está su origen, su inserción distal, ya lo hemos dicho. Su función es eleva la escápula, inervado no por el plexo braquial. En algún momento en el plexo braquial dije, este es el nervio del angular del omóplato. No, ¿verdad? Porque él recibe inervación de otro plexo, del plexo cervical, raíces C3, C4. Los romboides, cuya función es la misma, aproximan la escápula a la línea media, aducción de escápula. Y los dos están inervados por el nervio dorsal de la escápula. Este sí lo mencioné en plexo braquial.
El que inerva los romboides viene de la raíz C5. Acuérdense. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El serrato anterior o serrato mayor, que viene de la cara lateral de las 9 primeras costillas al borde medial de la escápula, adhiere la escápula al tórax, participa tanto en la inspiración como en la expiración, es un accesorio de movimientos respiratorios y está inervado por el nervio torácico largo del Chamberlain. ¿Se acuerdan? ¿De qué raíces se origina este nervio? C5, C6, C7. El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor no tienen el mismo origen, pero sí llegan al mismo sitio. Los tres van al troquíter. ¿Correcto? Los tres son rotadores laterales. Rotadores laterales. Pero acá hay un detalle importante. El supraespinoso no es tanto un rotador lateral, sino es el que inicia la reducción del hombro. El que inicia la reducción, porque el que la continúa es el deltoides. Los 15 a 30 primeros grados los hace el supraespinoso. Y de ahí toma la posta el deltoides. Pero si te preguntan, ¿cuál es el principal rotador lateral? El principal rotador lateral es el infraespinoso. Y en segundo lugar es el redondo menor. El rotador lateral más potente, más fuerte, es el infraespinoso. Y de ahí sigue el redondo menor. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Cómo está inervado el supraespinoso e infraespinoso? Por el nervio supraescapular, que se origina en el tronco superior. Mientras que el redondo menor es inervado por el axilar o circunflejo. El redondo mayor, mira, el que iba al borde medial de la corredera bicipital, mira, es distinto, es aductor de hombro. Rotador medial. El redondo menor es rotador lateral, este es rotador medial y es trepador. Y está inervado por el nervio subescapular inferior. Y el músculo subescapular que va al troquín hace rotación medial del hombro. Este es el principal rotador medial de hombro. Principal rotador medial de hombro. Te preguntan, ¿cuál es el principal rotador lateral? El infraespinoso. Y el principal rotador medial es el subescapular. Y está doble nervio. Subescapular superior, subescapular inferior. ¿Quedó claro? Muy bien. Y aquí está esta configuración que también no deben olvidar. El triángulo de los redondos, ¿no? Hay unos triángulos ahí. Miren ustedes acá. Bien fácil. ¿Correcto? Está bien. El triángulo de los... Hay unos triángulos acá. Miren ustedes. Este es el músculo redondo menor. Redondo menor. ¿Lo ven acá? Y este es el músculo redondo mayor. Redondo mayor. Ambos músculos están en la parte externa, es el cuello quirúrgico del húmero, ¿ves? ¿Qué nervio es este? Axilar o circunflejo, y esta es la arteria circunflejo humeral posterior. Entonces, redondo menor, redondo mayor, y hacia afuera el cuello quirúrgico del húmero forman este triángulo. ¿Ven este triángulo? Triángulo de los redondos. Es un triángulo echadito. Triángulo de los redondos. ¿Cómo está formado? Arriba, redondo menor. Abajo, redondo mayor. Lateralmente, cuello quirúrgico del húmero. ¿Quedó claro? Muy bien. Pero ven con toda claridad de que este triángulo está siendo atravesado por este elemento. Esto viene a ser la porción larga del tríceps. La porción larga del tríceps atraviesa este triángulo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y la porción larga del tríceps, al atravesarlo, lo divide en dos figuras más pequeñas. Es como una letra A echada. ¿Te das cuenta o no? Entonces, con dos figuras más pequeñas. Este espacio pequeñito de acá es el triángulo homotricipital. Homotricipital, porque está entre el omóplato y la porción larga del tríceps. Homotricipital. Y este espacio de acá se llama el cuadrilátero. Cuadrilátero húmero-tricipital. Húmero-tricipital. Tiene nombre propio, cuadrilátero de Belpó. Como está escrito ahí. ¿Correcto? Cuadrilátero húmero-tricipital. ¿Cuáles serán sus límites? Ahorita vamos a ver con más detalle. Sin embargo, aquí abajo, una preguntita, miren ustedes ven. ¿El triángulo homotricipital está incluido dentro del triángulo de los redondos? Verdadero, cierto. El cuadrilátero húmero-tricipital o cuadrilátero de Belpó
¿Está incluido en el triángulo de los redondos? Sí. También. Sin embargo, más abajo acá hay otro espacio que ya no está dentro del triángulo de los redondos, está fuera. Ese espacio se llama triángulo húmero tricipital, se llama igual que el cuadrilátero, pero este es un triángulo. Triángulo húmero tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez. Avelino Gutiérrez fue un profesor de la Universidad de Rosario en Argentina, de allá por 1960 describió este espacio. ¿Correcto? Entonces, el triángulo de Avelino Gutiérrez, triángulo húmero tricipital. ¿Quedó claro? ¿Este triángulo pertenece al triángulo de los redondos? No. No, está abajo, está afuera. Y aquí está este esquema, les he elaborado para que quede claro. Ahí tienen ustedes el húmero con su cuello quirúrgico y su diáfisis, ¿correcto? Luego tenemos acá, ese es el músculo redondo menor, el músculo redondo mayor, la porción larga del tríceps. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Y acá se forman estos espacios, 1, 2 y 3. ¿Correcto? 1 es triángulos redondos, 2, triángulo homotricipital o triángulo... Perdón, estoy mal. Perdón, estoy mal. El 1 más 2 es el triángulo redondos. ¿Correcto? 1 es triángulo homotricipital, 2 es el cuadrilátero húmero tricipital, lo cual es el PO, y 3 el triángulo húmero tricipital, o de Avelino Gutiérrez. Y ahí tienen sus límites, claramente. Quién está arriba, quién está abajo, quién está por fuera, por dentro. ¿Quedó claro? Muy bien. Y esta imagen es para mostrarles el contenido. ¿Qué elementos vamos a encontrar en estos espacios? Mira, ve, acá dice, espacio, perdón, ¿qué pasó? Ah, no estaba marcado. Bueno, el espacio aquí, triangular que contiene la arteria circunfleja escapular, este es el triángulo homotricipital. Homotricipital. Aquí vamos a encontrar a la arteria circunfleja escapular. Circunfleja escapular. Luego tenemos acá el cuadrilátero húmero tricipital, el cuadrilátero de Beppo. Aquí vamos a encontrar al nervio axilar o circunflejo, ¿correcto? Con la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Se entiende? O sea, los elementos que van a rodear por detrás al cuello quirúrgico pasan por ese cuadrilátero. ¿Se entiende? Ok. Y luego aquí más abajo, este es el triángulo de Avelino Gutiérrez. Aquí vamos a encontrar al nervio radial. Al nervio radial junto con la arteria humeral profunda. Junto con la arteria humeral profunda. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Fácil. Entonces miren, esto tiene su aplicación. Que cuando una persona tiene una compresión sobre la base de la axila, comprime a la porción larga del tríceps contra el húmero, o sea, comprime el triángulo de Avelino Gutiérrez, y ahí se puede afectar al nervio radial, que está contenido en este triángulo. Entonces, cuando un paciente queda recostado así sobre el respaldar de una silla, apoya la axila, puede afectar al nervio radial por la consecuencia que ya conocemos, mano péndula, mano en gota, ¿correcto? También se ve cuando hay un uso inadecuado de muletas. El uso inadecuado de muletas, apoyarse mal sobre la muleta, también puede ocasionar afectación del nervio radial. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Muy bien. Y terminamos con articulaciones del hombro. Facilito. En el hombro hay 3 articulaciones. 3 articulaciones. Y las 3 son de tipo sinovial o de artrosis. ¿Se acuerdan? ¿Por qué sinovial? Porque tiene un espacio, tiene una cápsula y hay líquido adentro. ¿Por qué se llama diartrosis? Tienen movimiento. Entonces, las 3 son de tipo sinovial de artrosis, ya no lo voy a repetir. Son sinoviales de artrosis las 3. ¿Correcto? ¿Cuáles son las 3 articulaciones sinoviales en el hombro? Tenemos primero la articulación escápulo-humeral o glenohumeral. Luego la articulación acromio-clavicular y tercero la articulación externo-clavicular. ¿Quedó claro? Muy bien, ahí está. Empezamos con la primera. La articulación escápulo-humeral o glenohumeral. Es la principal articulación del hombro. Es la responsable del 90% de sus movimientos. ¿Estamos de acuerdo? Es la articulación de mayor movilidad en todo el cuerpo humano. Es la articulación que más se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Y es la que con mayor frecuencia también es la articulación que más se luxa en el organismo. 50% de las luxaciones que llegan a emergencia son por luxación de hombros.
No puede ser luxación de cualquier otra parte, pero la mitad por lo menos son de hombro. Es la que más se luxa, la articulación más luxable, la articulación que más se mueve, más móvil del cuerpo humano es la del hombro. ¿Quedó claro? Tipo sinovial de artrosis, de su tipo poliaxil en artrosis. ¿Qué significa poliaxil? Que se mueve en todos los ejes. Y en artrosis, que une las superficies, es esférica. Muy bien. A nivel intracapsular, dentro de la cápsula, nosotros vamos a ver acá lo que es el rodete o labrum. ¿Se acuerdan? Cuya función principal, como dice ahí, es brindar mayor congruencia a las superficies articulares. Yo les conté que la cabeza del húmero tiene forma de 1/3 de esfera. 1/3 de esfera. Pero la cavidad glenoidea es 1/3 de ese tercio. Es 1/3 de la cabeza del húmero. O sea, es muy pequeña. Por lo tanto, no hay buena congruencia. Se puede usar. ¿Me dejo entender? Para ello, es que está dispuesto este rodete, que brinda mayor congruencia, digamos, da mayor área de superficie articular, ¿correcto? Muy bien. Ahí está el rodete o labrum glenoideo. ¿Ven ustedes? Rodete o labrum glenoideo. Muy bien. Y a nivel extracapsular, fuera de la cápsula, hay una serie de ligamentos que es importante mencionar. Por la cara superior, acá está este ligamento córaco-humeral, porque viene de la coracoides al húmero, córaco-humeral. Y por la cara anterior están estos 3 ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior. ¿Correcto? Entonces miren ustedes, la articulación glenohumeral solamente tiene ligamentos en su cara superior y en su cara anterior. En su cara anterior además está reforzada por un tendón. ¿Ven este tendón acá? El tendón de un músculo que viene de la escápula. ¿Qué músculo ven acá? El subescapular. El subescapular. Entonces, la cara superior está reforzada por el ligamento córaco-humeral. La cara anterior está reforzada por los ligamentos glenohumerales, que son 3. Y además, por el tendón del subescapular. Y por la cara posterior, por detrás, no lo he puesto. Bueno, ahí abajo. Podemos ver esta imagen acá. Por detrás está reforzada por los tendones del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Es decir, por detrás no hay ligamentos, pero hay 3 tendones, que es el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Quedó claro? Entonces, pregunto ahora, ¿qué cara de la articulación glenohumeral no tiene refuerzos? ¿A qué cara le faltan refuerzos? ¿Ah? A la cara inferior. La cara inferior, no hay ni ligamentos ni tendones que cubran la cara inferior. Por lo tanto, esa es la superficie débil. Esa es la superficie débil de la articulación glenohumeral. Por ahí es por donde se puede luxar la articulación, ¿correcto? Además, no te olvides, el famoso manguito de los rotadores, que ya lo he mencionado, formado por esos 4 músculos, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, cuya función principal es que los 4 brindan estabilidad a la articulación glenohumeral. Es decir, mantienen aproximada la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea. Esa es su función principal, darle estabilidad. Por eso que cuando se luxa el hombro, cuando se luxa la articulación, estos 4 músculos, en su afán de aproximar la articulación, llevan el húmero hacia adelante. Se luxa y lo llevan hacia adelante y hacia adentro. ¿Me dejo entender? Lo sacan de su sitio. Muy bien. Ahí están, ya conoces estos músculos. ¿Y qué movimientos tiene la articulación del hombro? Ahí está, con un gráfico incluido se los he puesto. Flexión del hombro, es decir, el brazo hacia adelante. Flexión de hombro o de brazo. Llevar el brazo hacia adelante. ¿Qué músculos lo realizan? Deltoides, pectoral mayor, coracobraquial, bíceps-braquial. La extensión hacia el brazo hacia atrás, extensión de hombro de brazo. También participa el deltoides, el dorsal ancho y el redondo mayor. ¿Correcto? La abducción. ¿Correcto? ¿Quién era el principal? El deltoides. Pero ¿quién inicia la abducción? El supraespinoso. Y también participa la porción larga del bíceps. La aducción, llevar hacia adentro el brazo, aducción de brazo o de hombro, el pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor. ¿Correcto? Rotaciones. La rotación lateral,
La rotación lateral, ¿se acuerdan? Principalmente es el infraespinoso. Sigue el redondo menor y finalmente el supraespinoso, que es el más débil, porque él está más concentrado en iniciar la abducción. Pero los tres son rotadores externos. La rotación medial, el principal, el subescapular. También está el pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Estos tres últimos, también se les conoce como músculos trepadores. ¿Correcto? Muy bien, ahí están los movimientos. Entonces el hombro tiene movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación lateral, rotación medial. Y hay un movimiento complejo, ¿lo ven acá? Movimiento de circunducción, que es exclusivo de articulaciones enartrósicas, es decir, de articulaciones esféricas. Solamente hay dos articulaciones del cuerpo que pueden hacer circunducción: hombro y cadera. Nadie más. ¿Correcto? Y miren, ve, ahí está la luxación del hombro. Cuando te pregunten siempre en los exámenes, las luxaciones de hombro, ¿cuál es el tipo más frecuente? Porque la luxación puede ser anterior, posterior, inferior o incluso hasta superior, más rara. Pero la luxación de hombro más frecuente es la luxación anterior. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice que es anterior? Porque es ahí donde se encuentra pues la cabeza del húmero. ¿Lo ven? ¿Ven la imagen, la placa radiográfica? Es por la presentación de la cabeza del húmero. Sin embargo, esto no significa, no nos haga pensar de que se salió por delante de la cápsula, que la pared anterior de la cápsula está débil. No. Generalmente se sale por la cara inferior, que es la pared débil, y de ahí, por la acción del magneto de los rotadores, adopta una postura anterior. ¿Se entiende la idea? Entonces, la clasificación de articulaciones está en función de la presentación clínica de la articulación. ¿Ok? Entonces, esa es la... Y se presenta, el hombro se hunde, ¿no? Eso se conoce como el signo de hombro en charretera. Las charreteras son esos aditivos que usan los militares, hombro cuadrado, pues algo así. La siguiente, la articulación acromioclavicular, es de su tipo biaxilartrodia, es decir, superficies planas, y solo presenta movimientos de deslizamiento. ¿Correcto? Tiene ligamentos. Están los ligamentos acromioclaviculares, superior e inferior. Ligamentos acromioclaviculares, superior e inferior, que refuerzan la cápsula de articulación. Y de forma indirecta, como les he puesto ahí, de forma indirecta, acá están estos dos importantísimos ligamentos. Ligamentos coracoclaviculares. Uno anterolateral, que es el trapezoide, y uno posteromedial, que es el conoide. Estos ligamentos no están insertados directamente en la articulación, pero contribuyen a mantener la estabilidad de dicha articulación. Unen estos ligamentos coracoclaviculares, van de la apófisis coracoides, de la escápula obviamente, a la cara inferior de la extremidad lateral de la clavícula. Y mantienen a la clavícula pues en su sitio. ¿Me dejo entender? Miren acá la imagen radiográfica. Luxación de articulación acromioclavicular. Ya estudiarán en traumatología, hay 6 grados, según la clasificación de Rutgers, para de luxaciones acromioclaviculares, de grado 1 al 6. En el grado más severo hay una salida completa de la clavícula, pero para que la clavícula se salga de esta manera, tienen que haberse roto ligamentos, ¿verdad? Se rompen los ligamentos acromioclaviculares y los ligamentos coracoclaviculares. Coracoclaviculares o ligamentos conoide y trapezoide. Esto lo han preguntado reiteradas veces en los exámenes de recitado o en el ENAM. En una luxación de acromioclavicular, los ligamentos que se rompen, en una luxación completa de articulación acromioclavicular, los ligamentos que se rompen son los coracoclaviculares y por supuesto los acromioclaviculares también, ¿ok? Y se produce este signo que ven acá, que el extremo lateral de la clavícula está levantado, tú lo presionas bajo y se vuelve a levantar, signo de la tecla. Signo de la tecla nos hace pensar en luxación acromioclavicular, con ruptura de ligamentos coracoclaviculares, conoide y trapezoide. ¿Quedó claro? Y por último, la articulación esternoclavicular, acá entre esternoclavícula, es de su tipo encaje recíproco
o en silla de montar, ¿se acuerdan? Por lo tanto tiene movimientos conjugados, tiene ligamentos externoclaviculares superior, anterior y posterior, y abajo está este ligamento de costoclavicular, que va del primer arco costal a la cara inferior de la clavícula, costoclavicular. ¿Quedó claro? Y aquí está. Bueno, las luxaciones de esta articulación son realmente raras, y generalmente van acompañadas de alguna fractura de clavícula, ¿ok? Pero no te olvides que si hablamos de fractura, la clavícula, ¿a qué nivel se fractura con mayor frecuencia? Tercio medio. Eso no lo olviden. Bien, chicos, eso es todo. Gracias por su atención.